Cuando me desperté esta mañana, la casa estaba vacía. Era extraño. Dudaba mucho que mi familia se hubiera ido a casa de mi tía sin mí, la mañana de Navidad. Algo no iba bien. Todas las fotos mías, las que estaban mal colocadas en las paredes y en la chimenea, habían desaparecido. Las demás fotos seguían en su sitio. Otra cosa que me pareció extraña, fue el hecho de que esta mañana no hubiera regalos, que, justo la noche anterior, habían sido colocados meticulosamente bajo el árbol. ¿Qué demonios? Pensé para mis adentros. Todo había desaparecido, incluso la mierda que dejé para mis padres. En ese momento, oí un gruñido bajo y gutural, que me hizo dar un respingo. Rápidamente giré la cabeza para ver a mi perra enseñando los dientes. En una posición semidefensiva, me miraba con una expresión de terror, mientras gruñía. Di un paso hacia ella, y corrió a la otra habitación tan rápido como pudo. Sin embargo, dejó una bonita mancha de pis en la alfombra. Mierda, murmuré en voz baja. Algo definitivamente no está bien. Caminé por la casa y vi que todo estaba hecho un desastre. Las mesas y las sillas estaban volcadas, las lámparas destrozadas. Parecía como si hubiera pasado un tornado. Me sentí como una mierda. Supongo que una buena analogía sería que, me sentí como se veía la casa. Me sentí como si un camión de cemento me hubiera golpeado en el estómago. Subí las escaleras para ir al baño y lavarme. El olor a humo de cigarrillo y alcohol barato llenaba el aire. Me pregunté qué estaría pasando. Al mirarme en el espejo del baño, debo decir que parecía la viva imagen de un muerto. Estaba blanco como la leche. Mis pupilas estaban dilatadas, a un tamaño que no sabía que era posible. Mis ojos, parecían negros. Bastante desconcertado, caminé por la casa a paso lento, tomándome mi tiempo. Me di cuenta de que faltaba el traje negro y la corbata de mi padre. Eso no debería inquietarme. Pero, por alguna razón, no podía deshacerme del mal presentimiento que me invadía. Mientras bajaba las escaleras, miré por la ventana, y vi que el Cadillac Converge negro de mi padre, había desaparecido de la entrada. Tampoco estaba el Chrysler 300C de mi madre. Me enfadó que me dejaran solo de esta manera. Como sea, solo había 5 kilómetros hasta la casa de mi tía. Me puse la chaqueta. Salí por la puerta en silencio, con cuidado de no asustar a mi perra, más de lo que ya estaba. Hacía frío, como era de esperar en un día de finales de diciembre, en Capitol Hill, Boston, Massachusetts. Había una gran concentración de gente en el cruce, a unas 3 manzanas de mi casa. No pude distinguir ningún detalle, pero sí vi la silueta de un coche negro. Había chocado contra el lateral de una casa unifamiliar. La mitad delantera del coche estaba dentro del maldito salón. Sentía una aversión natural hacia ese tipo de cosas, así que, a pesar de estar preocupado por el conductor y los posibles pasajeros, seguí avanzando. Nada más parecía fuera de lo normal en mi paseo. Solo el típico buenos días bostoniano, que consiste en un golpe en el hombro, y cualquiera de las varias palabrotas establecidas. Llegué a casa de mi tía unas 2 horas después de salir. Sí, me tomé mi tiempo. Al mirar por la ventana, pude ver a varios miembros de la familia nuclear incluida, apiñados alrededor de la mesa. Me enfadé muchísimo, pero luego eché un buen vistazo a todos los que estaban dentro. Todos tenían un aspecto sombrío para ser una fiesta tan alegre. Todos llevaban un traje o vestido negro. Para entonces, mi enfado se había desvanecido y entré por la puerta en silencio, en lugar de irrumpir, que era lo que quería hacer al principio. En cuanto mi pie cruzó el umbral, una luz brillante me envolvió. Sentí que me ahogaba en la luz, y luego todo se oscureció. Cuando me di cuenta, salí de mi habitación, y aún no había nada bajo el árbol. Los 2 coches seguían desaparecidos. Estaba más confundido que cuando me desperté esta mañana. Era imposible que mis padres me hubieran traído a casa, y me hubieran dejado allí para volver a casa de mi tía. Decidí volver. Una vez más, me puse la chaqueta y salí de casa. Recordé que a unas 3 manzanas, había habido un accidente y pensé que esta vez, no sería un marica y lo comprobaría. La multitud había desaparecido, y solo quedaban 2 coches patrulla. Uno estaba en la esquina, y el otro justo al lado del coche accidentado. Me acerqué al coche, y me molestó el hecho de que el policía, que estaba comiendo un donut y leyendo el Boston Globe, no se percatara de mi presencia a pesar de que pasé junto a ellos. Temí mirar dentro del coche y dudé unos minutos. No iba a dejarme marchar así sin más, aunque sentía que iba a vomitar. Me agaché y me horroricé al ver una masa ensangrentada que se parecía a mí inmovilizada en su asiento por el salpicadero. La sangre seguía rodando por su frente. Sus manos seguían aferradas al volante, con los nudillos blancos, y en su rostro aún se dibujaba una expresión de horror.
El rigor mortis es algo hermoso. A lo lejos, vi una ambulancia que se dirigía hacia el coche con las luces parpadeando y los altavoces emitiendo de vez en cuando algún pitido. Incrédulo, corrí hacia la parte trasera y me encontré con la insignia de Cadillac. Corrí hacia el coche patrulla y empecé a gritar al policía con la esperanza de obtener una respuesta. No obtuve ninguna. Corrí hasta un camino cercano, cogí piedras y empecé a lanzarlas contra la ventanilla del policía. De repente se puso alerta y giró la cabeza en mi dirección. Con una mirada inquisitiva, apartó la cabeza como si no me hubiera visto y volvió a sus donuts y al periódico de la mañana. Corrí tan rápido como pude, pero solo me alejé unos metros cuando tropecé con algo. Caí al suelo y me quedé tumbado mientras una luz blanca y brillante, exactamente igual que la anterior, me invadía de nuevo. Todo volvió a mí en un instante. Saliendo del camino de entrada. Pasar el semáforo en rojo, preocupado por si llegaba tarde. Ser atropellado por el maldito Kia. Protegiéndome la cara con las manos de los cristales rotos. Intentando recuperar desesperadamente el control del coche. Atravesar el muro de las dos familias. Ser inmovilizado a mi asiento por el salpicadero. Y, finalmente, ahogándome con mi propia sangre, que me llegaba a los pulmones. Cuando me desperté esta tarde, encontré la casa vacía. Era extraño. Dudaba seriamente que mi familia me dejara dormido mientras iban a casa de mi tía ese día de Navidad. Algo no iba bien. Todas las fotos mías mal colocadas estaban fuera de las paredes y la chimenea habían desaparecido. Las demás fotos seguían en su sitio. Otra cosa que me pareció extraña fue el hecho de que esta mañana no hubiera regalos que, justo la noche anterior, habían sido colocados meticulosamente bajo el árbol. Los 12 años, parece ser la edad en la que los niños empiezan a descubrir la verdad que se esconde tras Santa Claus. Yo no fui una excepción. ¿Cómo podían los elfos de Santa Claus fabricar en su taller el videojuego que yo quería? Creía que Mario era propiedad de Nintendo. ¿Y qué me dices del infame visitar todas las casas en una noche? ¿Tenía el hombre alegre algún tipo de dispositivo para alargar el tiempo? O quizá la pregunta más obvia de todas, ¿cómo ha podido vivir tanto tiempo? Muchos dicen que entrena a aprendices que ocupan su lugar cada pocas décadas. Otros afirman que simplemente es inmortal. En cuanto a todo lo demás, parecía que la magia era la mentira universal en la que todos estaban de acuerdo. En cualquier caso, llegué a la conclusión de que era cosa de mis padres. Por supuesto, si me enfrentaba a ellos, lo negarían y alegarían ignorancia. Pero no fue suficiente para disuadir mis creencias. Así que una noche buena, cuando no podía dormir, porque estas preguntas bailaban entre mis sueños de cereales azucarados y juguetes nuevos, decidí investigar el origen de los ruidos que venían de mi salón. Seguro que esta vez, pillaría a mi padre o a mi madre guardando los regalos bajo el árbol. Al menos, así me contarían la verdad. Pero, al entrar en el salón, vi ante mí a un hombre que no reconocí. Vestía de rojo y blanco, con un cuerpo ligeramente excedido de peso, y llevaba una barba blanca postiza, fibrosa. Su pelo, o lo que quedaba de él, estaba encaneciendo alrededor de los bordes de su clásico gorro de Santa Claus. Y sus ojos estaban muy abiertos por el susto, mientras dejaba caer un regalo bajo el árbol. Como era un chico intuitivo, llegué a dos conclusiones. O era un ladrón, que robaba los regalos de mi familia, o era el auténtico Santa Claus. Abrí la boca para gritar, pero el hombre se abalanzó sobre mí, y me tapó la boca. SHHH. SHHHH. Dijo, llevándose un dedo a la boca e intentando sonreír. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, me había quedado petrificado. Entonces, lentamente, retiró la mano y la extendió hacia mí. Tranquilo, pequeño. ¿Sabes quién soy, verdad? Asentí, sin devolverle la mano. El hombre, tembloroso, asintió también, cogió un saco vacío que había en el suelo, y señaló el árbol. Mira, ¿ves? Traigo regalos. Ahora vete a la cama, o tendré que ponerte en la lista de los traviesos. Empezó a adoptar la voz más grave y enérgica que se asocia estereotipadamente con Kris Kringle. Pero, no me engañó. A pesar de todo, me sequé los ojos y empecé a alejarme del salón, tratando de crear cierta distancia entre el desconocido y yo. El hombre se limitó a mirar, se secó la frente y se acercó a la chimenea. Me detuve a observar, confuso por no saber cómo iba a salir de mi casa. Pero una ráfaga de llamas verdes brotó de la chimenea, y el hombre cayó de espaldas al suelo.
No pude verle la cara, pero estoy seguro de que estaba retorcida por el miedo, igual que la mía. Una enorme mano huesuda surgió del fuego, y el brazo que la siguió estaba cubierto de pelo raído. Luego apareció otro brazo, y después, el cráneo de una criatura salvaje, con dos grandes cuernos, casi tan grande como la propia chimenea. Los huesos estallaron y se quebraron, al golpear el suelo con las manos. Todo el monstruo estaba envuelto en llamas, pero no parecía quemar nada, en la casa. Eddie, Dijo el monstruo, dirigiéndose a lo que supuse que era el hombre que estaba en el suelo. No, ¡No! Eddie gritó de nuevo. Hice mi parte, ¿ves? 10.000 casas, como dijiste, ¿verdad? 10.000, hice mi parte. y aún así permitiste que un niño humano te viera, conoces las reglas. Mira, he aprendido la lección, lo siento, cometí un error. Solo déjame ir, por favor, entregué todos los... Dejarte ir. Dejaste ir a esa mujer, Eddie. No recuerdo que la dejaras ir. Esta era tu segunda oportunidad y la has desperdiciado. ¿Qué vas a hacer? Eddie susurró. Podía distinguir su temblorosa figura, eclipsada por la criatura de la chimenea. El siguiente sonido que oí fue un crujido, suave al principio y chasqueante al final. Me sobresalté cuando el sonido se repitió varias veces y, finalmente, exhalé un suspiro tembloroso. Presé para que no fuera lo que pensaba, pero cuando la criatura levantó la cabeza hacia mí, vi los pantalones rojos y blancos que le colgaban de la boca mientras masticaba el cadáver de Eddie, y luego vi cómo le sorbía las piernas como si fueran espaguetis. Me tapé los ojos e intenté decirme a mí mismo una y otra vez que no era real. Tras un minuto de silencio, miré entre mis dedos para ver al monstruo que me devolvía la mirada desde la chimenea. El ritmo de mi respiración se aceleró y se volvió aguda, mientras mis ojos no podían escapar del agarre de aquellas cuencas vacías. Ahora, vuelve corriendo a la cama, pequeño. O te pondré en la lista de los traviesos. Mis piernas encontraron fuerzas por fin, para salir corriendo, y me dirigí hacia la habitación de mis padres, metiéndome entre las sábanas con ellos. A la mañana siguiente, cuando mi familia bajó al árbol, no había ni rastro de lo ocurrido la noche anterior. Incluso había una nota junto a un vaso vacío, y una galleta a medio comer sobre la mesa. Feliz Navidad, S. Claus. Por mucho que intentaba asimilar el ambiente cálido y reconfortante que acompañaba el día de Navidad, no podía dejar de mirar la chimenea, aterrorizado ante la posibilidad de que el monstruo regresara. Al menos, ahora sabía la verdad sobre Santa Claus. Nunca conseguí dormir bien en los hoteles. Supongo que eso es quedarse corto. Nunca podía dormir bien en general, pero los hoteles eran lo peor. La sola idea de que el anterior ocupante de esta cama fuera un completo desconocido me repugnaba, pero eso no es lo importante. A lo que voy es a cómo esta falta de sueño en los hoteles cambió mi vida. Estábamos pasando la Navidad en un hotel de mierda y no con la familia. Genial. No me malinterpretes. No es que no disfrutara del buffet libre de papas fritas y sémola para la cena de Nochebuena. Por supuesto, la primera nevada de la temporada provocó la cancelación de nuestro vuelo a Virginia. Era Nochebuena e intentaba dormir en esta habitación saturada de cloro. Mi mente divagaba preguntándose qué había pasado para que se necesitara tal cantidad excesiva de cloro. La habitación no era nada fuera de lo común: 2 camas, una para mi padre y para mí y otra para mi hermana y mi madre, un cuarto de baño y un microondas manchado que parecía necesitar una buena limpieza de polvo. De algún modo, escapé de la habitación, y del hedor a cloro, hacia un sueño sin emociones. Al despertarme, me di cuenta de que era de madrugada. Mi padre estaba a mi lado roncando y normalmente se despierta antes de las 4 de la mañana. Fue entonces cuando me di cuenta: es Navidad, y estaba a punto de dejar que esta mala fortuna arruinara mis vacaciones favoritas. Mirando a través de la cama al reloj para comprobar la hora es cuando me di cuenta. La silueta de un hombre de aproximadamente 1,90 metros se vislumbraba al otro lado de la habitación, mirando fijamente a mi madre dormir. Todavía medio dormido y atrapado en el momento, no pude evitar pensar en Santa Claus. Me di cuenta de lo estúpido que era el pensamiento y el horror pronto llenó mi cabeza. Ahogué un grito. Sabía que no podía dejar que me viera despierta, así que volví a bajar la cabeza en silencio y fingí dormir. Mi mente iba a 1000 por hora. Había alguien en mi habitación y yo no podía hacer nada. Era una flacucha de 16 años y aquel hombre parecía un buey. Me pregunté si podría despertar a mi padre a tiempo, pero sabía que no funcionaría. Dormía como un tronco, ni un cubo de agua podría levantarlo lo bastante rápido. Sentí que se me saltaban las lágrimas,
Nunca me había sentido tan impotente. Por segunda vez ahogué un grito. Estaba a mi lado y podía sentir y oír su aliento repulsivo en mi cara. Olía como si llevara una semana comiendo carne podrida sin cepillarse los dientes. Si no sabía que estaba despierta, seguro que ahora sí, al ver mi cara contorsionada por el miedo. La respiración se detuvo y no pude evitar dar un suspiro de alivio. Me habría dado una patada a mí misma, pero no hizo falta, porque oí abrirse y cerrarse la puerta de la habitación. Me lancé de la cama. Nada en la habitación estaba desordenado y mi familia seguía durmiendo. Aquello no podía haber sido un sueño, no podía habérmelo imaginado. Sintiéndome más despierta que nunca, se me metió una idea horrible en la cabeza y, antes de poder apartarla, estaba abriendo la puerta de un empujón. Al volver la vista hacia la puerta para memorizar el número de la habitación, vi la enorme X negra pintada con aerosol. Si no hubiera tenido esa experiencia previa, probablemente habría pensado que se trataba de unos niños estúpidos. Sabía que no era así, pero no lo suficiente como para saber para qué servía. Mi corazón dio un vuelco. Allí estaba él, doblando la esquina al final del pasillo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Le seguí hasta el aparcamiento, pero no estaba a la vista. En un momento estaba saliendo del vestíbulo y, al siguiente, ya no estaba. Al darme cuenta de que hacía frío fuera con un pijama que parece de papel, volví al vestíbulo. No había nadie. Qué raro, juraría que suele haber un conserje de noche. Cuando se me pasó la adrenalina, me di cuenta de lo estúpidas y precipitadas que habían sido mis acciones. Podría haberme matado. Volví a subir las escaleras maldiciéndome a mí misma. Supe que algo iba mal cuando llegué a mi piso. La puerta de mi habitación estaba abierta de par en par, no la había dejado así, ¿verdad? Entré y, tras registrar rápidamente la habitación, comprobé que estaba segura y que mi familia seguía durmiendo. Cerré la puerta y me metí en la cama, aunque no pude dormir en toda la noche. Escuché a mi padre levantarse y, finalmente, a mi madre hacerlo, pero yo seguía fingiendo que dormía. Pasaron unas horas y mis padres nos levantaron a mi hermana y a mí, nos metimos en el coche y emprendimos el camino de vuelta al aeropuerto. Mientras rebuscaba en mi bolso para coger mi iPod, encontré algo que no estaba allí el día anterior. Una nota que simplemente contenía las 4 palabras que sigo pensando a día de hoy. Sabía que estabas despierta. Han pasado ya 2 meses desde lo del hotel, sigo temiendo por mi vida y cada día es peor. Esa nota que encontré no fue la única, todavía las recibo.